Saludos cordiales amigos. En esta oportunidad quien tiene el gusto de hablar con ustedes es el ingeniero agrónomo Carlos Sequera, que dedica su tiempo al estudio y la instrucción de la agricultura orgánica. Me encuentro en un huerto con la intención de poderles explicar a todos el ABC de cómo iniciar una agricultura satisfactoria. Y quisiera compartir con ustedes un texto bíblico. Asimismo, y está hablando del rey Uzías, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas, en las viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Este es un texto precioso de la palabra de Dios. Nos habla de la amistad de un rey con la agricultura. El texto nos menciona de que él hizo torres en el desierto, pero también dice que tuvo ganados y que tuvo viñas y tuvo labranza. No puede existir ganado sin la producción de pasto, pero es que tampoco hay pasto sin agua. Y en el desierto no hay agua. Así que este hombre hizo sistemas de riego, por eso dice que hizo cisternas. Este hombre utilizó todo un equipo de ingenieros para mostrar lo que se podía llegar a hacer en la agricultura. La agricultura convencional le ha quitado paso a la agricultura orgánica que venía siendo tradicional desde la antigüedad. Vamos a hablar ahora de la agricultura doméstica, sencilla y práctica, para estructurar el aprendizaje. Vamos a utilizar 3 bloques. El primer bloque tiene que ver con cómo nos planificamos para poder hacer una agricultura doméstica o familiar práctica. El segundo bloque tiene que ver con cómo acondicionamos nuestro suelo. Y el tercer bloque tiene que ver con cómo utilizamos especies vegetales para hacer bioinsecticidas, biofertilizantes, pero también para promover estimulantes que nos puedan dar una cosecha satisfactoria. Comencemos. La planificación consta de 3 ingredientes importantes. El primero es el lugar donde yo la voy a hacer, el segundo es el propósito y el tercero tiene que ver con la utilización de recursos o la administración de mis recursos. ¿Cierto? Una vez que yo pueda definir, que yo sepa qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a organizar, si mi cultivo va a ser para didáctico en un colegio o si lo que quiero es hacer un huerto para mi casa y satisfacer mis necesidades, yo puedo saber qué tanto voy a sembrar o qué tanto voy a trabajar. Es necesario que los cultivos estén orientados normalmente en sentido este-oeste, quizás con unos 20, unos 30 grados arriba o abajo, para una mayor luminosidad, una mayor producción de fotosíntesis, un mejor desarrollo del cultivo en general. Pero aparte de ello, también voy a necesitar tener todos los implementos a la mano, palines, palas, azadas, con la cual yo pueda voltear el terreno en caso de que vaya a utilizar una siembra directa y tener al menos una fumigadora con la que yo pueda aplicar mis productos que van a servir para la sanidad de mis cultivos. Ya entrando en la parte del acondicionamiento de la tierra, tenemos 2 opciones. O hacemos las cosas en una porción de tierra que tengamos, o hacemos las cosas utilizando un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Un sustrato es un material que yo pueda utilizar sobre la cual las plantas puedan sostenerse, el sistema radical pueda desarrollarse y ellas puedan crecer y dar los resultados que nosotros esperamos. A nivel de suelo, ¿qué es importante hacer? A nivel de suelo, dependiendo del tamaño de tu área, es necesario tomar una muestra de suelo. Es tan importante cuando nosotros vamos al médico, nos toman una analítica de sangre. Igualmente un análisis de suelo nos va a decir en qué condiciones estamos y qué tipo de cultivo se va a adaptar a nuestras condiciones. Una vez que tengamos ese análisis, procedemos de darle fertilidad a nuestro sustrato, a nuestra siembra. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos una porción pequeña con materia orgánica, con un buen compost, un abono, un bokashi, un estiércol bien compostado, podemos hacer un trabajo bueno y satisfactorio.
Pero si tenemos una extensión mayor, entonces debemos de valernos de otras herramientas. A ver, hay algo que se conoce como abonos verdes. ¿Qué son los abonos verdes? El abono verde es, como en los tiempos de Israel, el Señor decía que habían cultivos que se dejaban en barbecho para que ese cultivo luego fuera aprovechado por el suelo. Ese mismo principio se maneja con el abono verde, solo que se buscan plantas que sean altas de nitrógeno. Ejemplo, las clotalarias, las acacias, que la acacia aquí crece mucho y crece de manera muy desordenada en los campos. Se pueden organizar franjas de acacia sin dejarlas florecer y utilizarlas, cortarlas e incorporar eso al suelo para que al suelo le dé nutrientes, le dé vitalidad, amén de que también produce bacterias de vida libre que son aprovechadas para el resto de las hortalizas. También existe la manera de nosotros poder organizar y planificar nuestros abonos orgánicos. ¿Cómo podemos, qué tipos de abonos orgánicos podemos utilizar? Podemos utilizar los restos de cosecha, siempre que los podamos compostar. Podemos utilizar la materia orgánica, el estiércol proveniente de los desechos animales, ¿verdad? Para descompostarlos, prepararlos, acondicionarlos. Y también podemos nosotros hacer algún tipo de preparaciones como esta que están acá, que es como de ortiga. Se agarra y se hacen purines, ¿no? Como el de ortiga, en el cual yo coloco la ortiga, puede ser seca o fresca, en agua, y luego pues en un periodo de 5 días tengo un biofertilizante que también me va a cumplir con otras funciones que las vamos a ver pues más adelante. Si no desarrollo mis cultivos en el suelo, sino que lo hago con sustrato, yo tengo al menos una manera muy sencilla de poderlo hacer. Les voy a explicar. Un sustrato práctico de hacer es un sustrato que se puede hacer con un 50% del volumen en arena, y esta pudiera ser arena amarilla, que le iría bastante bien, y un 50% de estiércol. En este caso, este estiércol ya está compostado, es un estiércol de gallina, conocido como gallinaza. Acá tenemos toda la materia orgánica con todos los nutrientes necesarios, y aquí tenemos una porción de arena que le va a dar porosidad y le va a dar manejo práctico en la elaboración al sustrato. Agarramos un mismo volumen de arena y un mismo volumen de gallinaza, y luego de eso pues lo podemos trabajar, podemos acondicionarlo y prepararlo, y ahí vamos a hacer una cama que va a tener los nutrientes necesarios y la porosidad necesaria para que las plantas se desarrollen. Las plantas, el suelo, el sustrato necesita ser poroso, o sea, que tenga un espacio donde el agua se mueva bien, pero también haya intercambio de gases, de oxígeno, de CO2, y así las raíces se puedan desarrollar satisfactoriamente. Pero aparte de ello, también tú puedes optar por comprar un sustrato inerte, o ya venga en condiciones ideales para la siembra de la semilla. Y ahora viene una de las partes más interesantes de la preparación del sustrato. Independientemente de donde estés, donde vayas a sembrar, nuestro suelo tiene que estar libre de patógenos. Hay un grupo de patógenos que son de suelo, Fusarium, Phytophthora, que se encargan de destruir a todas las plantas y a todos los cultivos. Entran por la raíz, pero también pueden entrar por otras vías. Si yo mantengo a esos patógenos aislados del suelo, yo me voy a garantizar por lo menos una buena siembra, un buen arranque de mis plantas. Hay 3 tipos de manera de yo poder hacer estos controles. Una manera es la manera mecánica. ¿Qué pudiera yo hacer? Yo puedo agarrar porción de mi suelo, de mi sustrato, y esterilizarlo en un baño de María. Lo coloco en un tambor con fuego abajo, coloco una rendija dentro del tambor con agua, de manera tal de que se separe el agua del sustrato, y por 45 minutos lo que ahí se caliente va a esterilizar el sustrato de una manera eficiente, y es una de las mejores.
La otra manera de poderlo hacer es el uso de microorganismos que trabajan para aislar a estos tipos de patógenos. El hongo de excelencia es el tricoderma, el cual yo lo puedo adquirir en una casa comercial, pero si no, pues tengo como poderlo aislar. No es difícil aislarlo en una montaña, puedo aislarlo y lo puedo traer, luego multiplicarlo y utilizarlo para mis cultivos. ¿Qué hace él? Él me aísla, él me hace una barrera protectora contra estos patógenos que estábamos hablando. Pero es que también pudiera utilizar, este es un hongo, pero también pudiera utilizar una bacteria llamada Bacillus subtilis, e incluso pudiera utilizarlos a ambos. Y ellos me van a hacer un control espectacular sobre mis plantas. Al momento de yo trasplantar, sin necesidad de bañar todo el suelo, todo el sustrato de estos elementos, yo puedo prepararlos en una tina con agua y sumergir las plántulas antes de trasplantar. Y el último, no menos importante, es el control químico por medio de formol. ¿Qué necesito? Agarrar, hacer una aplicación de formol acá en el sustrato y luego de eso poderlo tapar de manera tal de que se concentre y el calor permita que todos los microorganismos que están allá mueran. A excepción de este método, los demás métodos me crean suelos prácticamente libres de microorganismos. Entonces necesito conseguir un humus líquido, por llamarlo así, de lombriz y poder hacer aplicaciones para que pueda colonizar y pueda hacer bacterias beneficiosas para el suelo. En cuanto a las semillas, tenemos nosotros básicamente dos maneras de poder hacer nuestra siembra. O lo hacemos utilizando trasplantes de plántulas. Las plántulas las podemos desarrollar nosotros en un lugar específico, en una mesa quizás más ancha, en condiciones con unas bandejas, con un sustrato inerte. Eso lo pudiéramos hacer nosotros aparte del lugar donde vamos a sembrar. Pero también las pudiéramos comprar en una casa comercial. Y aparte de las plántulas, que solamente requieren el momento ideal, el tamaño ideal para el trasplante, tenemos el uso de semillas. Hay dos tipos de semillas que nosotros podemos utilizar, o hay dos maneras de poderlas utilizar. Una es, y dicho sea de paso, esta es una de las más recomendadas en estos momentos, es las semillas que nosotros tenemos que nos quedan de cosecha. Vamos haciendo selección de nuestros materiales, sembramos una lechuga y las lechugas que están dañadas, que agarraron bacteriosis, cualquier enfermedad, a esas las desechamos, pero las semillas que estuvieron robustas, que crecieron bien, a una porción de esas las dejamos florecer y obtenemos la semilla de ellas. Luego de estas semillas también podemos nosotros utilizar, en caso tal de que no quisiéramos, pudiéramos utilizar una semilla comercial. ¿Qué pasa con la semilla comercial? La semilla comercial viene con una germinación estimada, alta, viene con una pureza muy alta y viene con algunos controles también fitoquímicos, que ya me alejan un poco de agricultura orgánica porque son productos pues, de síntesis que no queremos ingresarlo. Pero también tenemos la ventaja de que con una semilla certificada vamos a producir un material de calidad que va a venir en cierta medida esterilizado, o sea, inocuo de enfermedades y de plagas. Un aspecto vital dentro de la agricultura es la suplencia de agua. Todos los cultivos requieren un contenido de agua que es particular. Obtenemos el agua primeramente desde el cielo, vía precipitación, pero esa agua que a nosotros nos falta, debemos de completarla vía riego. Existen varios tipos de riego. Hay riego por aspersión, que son riegos presurizados, o riego por goteo, pero también existen riego por surco. Dependiendo del tipo de riego al cual yo me ajuste, yo voy a administrar o a suministrar el agua a mis plantas. Hay cosas que debo de tener en cuenta. No todas las plantas tienen un mismo requerimiento hídrico. Pues por supuesto, vemos acá este aguacatero
y no podemos comparar la cantidad de agua que tiene este aguacatero con la cantidad de agua que puede absorber esta lavanda en este momento. Pero también tenemos que tomar en cuenta el tipo de crecimiento o el periodo de crecimiento. No es lo mismo los requerimientos hídricos en un crecimiento vegetativo, donde solamente la producción es de materia verde, a un crecimiento que pueda ya dar lugar a floración y a fructificación, porque los niveles de requerimientos son mucho mayores. En este sentido, hablando de los sistemas de riego más prácticos y mejores utilizados en agricultura doméstica, nosotros tenemos el sistema de riego por goteo. Es un sistema de riego que nace en Israel y es un riego que a nosotros nos da bastantes resultados. De hecho, es el riego más eficiente de todos. El riego es muy visual, porque dependiendo de cómo yo vea al suelo y cómo vea, por supuesto, a la planta, yo voy a administrar mis riegos. Un riego normalmente en plantas de interior es más frecuente, pero más poco. A nivel de huerto, a nivel de huerta doméstica, que estamos utilizando una cantidad de tierra mucho mayor, nuestros riegos son más prominentes, de mayor volumen, de mayor cantidad, pero menos frecuentes. Lo ideal es que nuestras hortalizas sean regadas por lo menos en condiciones de acá de Valencia, por lo menos entre 2 y 3 veces por semana. Concluyendo, nos queda entender y comprender cómo manejar la nutrición y la sanidad de nuestros cultivos. Pues que cada uno de los nutrientes que mi cuerpo necesita yo los pueda tener en el plantel de siembra. Así es que yo pueda suministrarme o valerme de carbohidratos, de proteínas, de aminoácidos, de minerales y de vitaminas. Y esto los voy a obtener sembrando en el caso de patatas, batata, remolacha, zanahoria, mis carbohidratos. Las proteínas las utilizo yo estableciendo legumbres, judías, frijoles y cualquier otra leguminosa. Y el resto de las hortalizas que me van a aportar, me aportan licopeno, me aportan fitoquímicos, minerales, nutrientes que son esenciales para la correcta salud y desenvolvimiento de mi persona. Vamos a tener una comunidad de cultivos que se van a relacionar bien entre ellos mismos, pero es posible, muy posible, que por el calor, por la humedad, aparezcan tanto enfermedades como aparezcan ciertos insectos, pulgones, mosca blanca, chinches, cualquier otro tipo de insectos que puedan dañarme los cultivos. Para eso yo puedo utilizar plantas repelentes que puedo colocar en todo el dosel, en todo el plantel de siembra, y entre esas puedo tener cilantro, romero, albahaca, tomillo, caléndula y otras más. Pero también puedo preparar bioinsecticidas a partir de ello. Esto es orégano en polvo, que es uno de los mayores bioinsecticidas de los que nosotros podemos utilizar acá en la península para el manejo de plagas y enfermedades. Pero también tenemos la ortiga y cola de caballo. Y por acá tenemos un poco de ruda. ¿Qué hacemos nosotros? Pues podemos utilizar 1 kilogramo de ruda machacada, triturada, con 7 litros de agua. Luego de esto, procedemos a mezclar 2 veces al día, por lo menos por 5 días. En este caso lo estamos haciendo, se los estoy presentando con ruda, pero es que también lo podemos hacer con orégano y también lo podemos hacer con ortiga. Y luego de ello, el producto final, sacamos el material, colamos, nos quedamos con el líquido y ese líquido lo vamos a utilizar en una relación al 10%, que quiere decir 1 litro del preparado con 10 litros de agua. Lo llevamos a la asperjadora y comenzamos a hacer nuestras aplicaciones. Vamos a obtener control de pulgones, mosca blanca, insectos cortadores de otro tipo, gusanos,
y también vamos a controlar botrytis y Fusarium, Phytophthora y otro tipo de plagas que me atacan aguacate, tomate, fresa y otro tipo de cultivos. Quedando solamente para nosotros utilizar los bioestimulantes. ¿Qué son los bioestimulantes? Los bioestimulantes son productos que elevan la carga defensiva de la planta. De los más conocidos, de lo más sencillo para nosotros, está la cola de caballo. ¿Qué hacemos nosotros con la cola de caballo? Igual como hicimos acá. Remojamos la cola de caballo en agua, esa cola de caballo la dejamos de una noche a otra, pero la hervimos y luego de que hervimos utilizamos esa agua en alguna dilución para ser aplicada a las plantas. Es alto en sílice, así como también lo es la tierra de diatomeas. Entonces, ambas sustancias, componentes, los podemos utilizar para hacer aplicaciones en las hojas. ¿Y qué va a suceder? La hoja se va como a encartonar, se va a poner dura, gruesa, y no va a ser apetecible ni por los insectos ni por los patógenos que causan enfermedades. Va a elevar el sistema de defensa de la planta y la planta, en comparación con otras que no han tenido esa aplicación, van a ser más robustas, pero también van a desarrollarse mucho mejor. Me quiero despedir con una frase de Mark Goodall. Él dijo lo siguiente: nuestra supervivencia está íntimamente ligada a la comida que comemos, al agua que bebemos y a los lugares donde vivimos. Gracias a todos por haber dispuesto de tiempo para escuchar esta presentación y espero que haya sido de bendición y que de acá podamos tener nosotros al menos un ABC para hacer una agricultura sana, práctica y que pueda ser de beneficio también para los demás.